A las 10 horas y 12 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un caza de superioridad aérea F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló la frontera entre Venezuela y Colombia a una altitud de 15.000 metros, moviéndose a 1.100 km por hora en una trayectoria recta que lo llevaba paralelamente a la línea divisoria, sin cruzar al espacio aéreo venezolano. El F-22, con su diseño de invisibilidad radar que lo hace casi indetectable para la mayoría de los sistemas convencionales, activó sus sensores pasivos para monitorear actividades en la zona, en una misión de patrulla de combate aéreo completamente rutinaria. Y aquí es donde necesitas prestar atención, porque lo que pasó en los siguientes 3 minutos y 25 segundos no solo cambió el destino de ese piloto y su aeronave, sino que desencadenó una respuesta aérea estadounidense tan rápida y contundente que Venezuela perdería aproximadamente $2.100 millones en equipamiento militar, más el 38% de su capacidad de vigilancia fronteriza en menos de 14 horas. Pero déjame retroceder un poco, porque para entender cómo llegamos a este punto, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: iluminar con radar de control de fuego una aeronave estadounidense que técnicamente no había violado el espacio aéreo soberano ni mostrado ninguna intención hostil. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea? Pues déjame contarte, porque la historia es fascinante en su estupidez. Mira, todo comenzó 60 horas antes, cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio de vigilancia fronteriza de gran escala que llamaron Guardián Fronterizo 2025. La idea, según los planificadores militares en Caracas, era demostrar capacidades de monitoreo mejoradas después de haber invertido $480 millones en modernización de radares y sensores durante el año previo. El ejercicio involucraría la activación simultánea de todas las estaciones de radar en la región occidental del país, simulación de respuestas a intrusiones aéreas y, lo más problemático, coordinación con asesores militares de países aliados que habían llegado 2 semanas antes, supuestamente para entrenamiento avanzado, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de operación de aeronaves estadounidenses en la zona. Ahora bien, aquí está el primer error. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría al espacio aéreo venezolano o si los radares estarían rastreando activamente aeronaves en cielos internacionales adyacentes. Estados Unidos respondió mediante nota diplomática recordando a Venezuela que los cielos internacionales sobre la frontera con Colombia son espacio aéreo libre, donde todas las naciones tienen derecho de operar, y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada acto de guerra. Pero aquí viene la cosa. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de las fuerzas aéreas venezolanas, quedando atrapada en la burocracia diplomática. El coronel Rafael Gómez, comandante de la estación de radar fronteriza ubicada cerca de Cúcuta, era un oficial con 22 años de servicio y reputación de ser extremadamente cauteloso en la interpretación de órdenes. Había sido entrenado en instalaciones aliadas durante 5 meses el año anterior, donde los instructores le habían metido en la cabeza la idea de que sus sistemas de radar eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en una confrontación hipotética podría detectar y neutralizar cazas estadounidenses si ejecutaba los procedimientos correctamente. Y mira, no voy a mentirte, el F-22 Raptor es un caza impresionante en papel. Radar de búsqueda con alcance de 250 kilómetros, capacidad de supercrucero a Mach 1.5 sin postquemadores, capaz de alcanzar altitudes de 20.000 metros, capacidad de rastrear hasta 100 objetivos simultáneamente y guiar misiles hacia blancos diferentes mientras mantiene invisibilidad radar. Suena increíble, ¿verdad? Y verdad, pero aquí está el problema. Las especificaciones técnicas en folletos de propaganda estadounidense son una cosa. La realidad de combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas y comandantes con experiencia de combate real es cosa completamente diferente. Gómez no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica. Cuando el ejercicio comenzó a las 9 horas, Gómez recibió órdenes de su comando superior: activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance y simular procedimientos de interceptación. Pero estas son las palabras exactas, y esto es crucial.
No activar iluminación activa bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita de comando regional. Las órdenes eran claras, no ambiguas, no dejaban espacio para interpretación creativa, pero Gómez tenía un chip en el hombro sobre demostrar las capacidades de su sistema, especialmente porque los asesores aliados estarían observando y evaluando el desempeño. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica. Gómez sabía que el reporte de los asesores aliados volvería a sus países y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento a Venezuela. Sabía que los superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas de defensa, y francamente creo que parte de él quería demostrar algo. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que podía ser intimidado. Demostrar que las inversiones en tecnología aliada valían la pena. Demostrar que él personalmente era un comandante competente capaz de operar un sistema complejo. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional, orgullo nacional y arrogancia tecnológica creó una situación donde el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento ilusorio peligroso. A las 10:07, el radar de búsqueda de la estación de Gómez detectó un contacto aéreo a 280 kilómetros al norte, moviéndose a 1100 kilómetros por hora en una altitud de 15.000 metros. El sistema identificó automáticamente el perfil de vuelo como consistente con un caza de combate basado en velocidad, altitud y características de retorno de radar. El operador de radar, Sargento Ana López, quien estaba en su puesto desde las 6 de la mañana, reportó el contacto a Gómez, especificando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, aproximadamente 250 kilómetros de la frontera venezolana, claramente fuera de aguas territoriales. Gómez ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo a radar de control de fuego activo, estás básicamente pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar una solución de disparo precisa, pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con un sistema de armas. Es el equivalente a apuntar una pistola cargada a la cabeza de alguien. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente. Ahora imagina estar en la cabina del capitán Alex Rivera, piloto del F-22 con 2000 horas de vuelo y veterano de 120 misiones de combate sobre Medio Oriente. Estás volando una patrulla rutinaria sobre cielos internacionales, pensando en qué vas a almorzar cuando regreses al portaaviones en 2 horas, cuando súbitamente tu sistema de alerta radar RVOR explota con un tono agudo que indica que estás siendo iluminado por radar de control de fuego. La pantalla muestra la clasificación automática del radar como un sistema venezolano asociado con baterías antiaéreas. Ubicación aproximada basada en la dirección de la señal. 250 kilómetros al sur, dentro de Venezuela. Rivera sintió la adrenalina instantánea inundando su sistema mientras su cerebro procesaba la situación en fracciones de segundo. Estaba en espacio aéreo internacional. Verificó el GPS que mostraba la posición a 250 kilómetros de la frontera venezolana. Definitivamente no había violado el espacio aéreo soberano. No había mostrado intención hostil, simplemente volando una patrulla recta y nivelada. Entonces, ¿por qué diablos los venezolanos lo estaban iluminando con radar de control de fuego? Su entrenamiento activó respuestas automáticas. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional. Aeronave estadounidense en espacio aéreo internacional sin intención hostil. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente. Simultáneamente, activó el sistema de contramedidas electrónicas que comenzó a generar interferencia para degradar la efectividad del radar venezolano y lanzó una salva preventiva de señuelos radar. Cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear falsos ecos de radar. En el centro de control de la estación, Gómez observó cómo el retorno de radar de su objetivo súbitamente se multiplicó en una docena de ecos falsos, mientras el sistema de contramedidas estadounidense comenzó a soninterferir sus frecuencias y aquí cometió el segundo error crítico. Interpretó las contramedidas defensivas de Rivera como acción ofensiva. Su lógica retorcida fue algo así. Si el objetivo está usando contramedidas, significa que tiene intenciones hostiles, por lo tanto, constituye una amenaza que justifica respuesta. Es un razonamiento absolutamente insano porque cualquier piloto militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego. Es procedimiento operacional estándar, no indicación de hostilidad.
Pero Gómez ya había convencido a sí mismo de la narrativa, donde estaba defendiendo el espacio aéreo venezolano contra un agresor estadounidense. Los asesores aliados en la sala de control, observando los procedimientos, probablemente contribuyeron a la decisión porque Gómez quería impresionarlos, demostrando que podía mantener la fijación en un objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas. Ordenó cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar la interferencia. El sistema luchó durante 14 segundos antes de restablecer contacto sólido, ahora mostrando el objetivo a 270 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el este, alejándose de Venezuela. Rivera había iniciado un giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente que no tenía intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a un controlador de E3 Sentry, que orbitaba 350 kilómetros al norte. El controlador, Teniente María Sánchez, quien monitoreaba el espacio aéreo mediante el radar potente del Sentry, confirmó la posición de Rivera definitivamente en internacional y le advirtió: «Mantenemos rastreo de estación venezolana que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero la situación es anómala». Rivera reconoció y aumentó velocidad a 1.200 km por hora mientras ascendía gradualmente hacia 16.000 metros, pensando que mayor altitud y distancia proporcionarían margen de seguridad adicional si la situación se deterioraba. Lo que no sabía es que en ese momento Gómez estaba tomando la decisión que cambiaría todo. El coronel, mirando la pantalla que mostraba el objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus misiles, tomó el teléfono para llamar al comando regional, solicitar autorización para disparar. Pero aquí está la cosa. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio Sentry estadounidense o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión, Gómez tomó la decisión fatal. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar la secuencia hasta incluir lanzamiento real. Si el objetivo mostraba comportamiento hostil, y él había decidido que las contramedidas electrónicas de Rivera calificaban como hostilidad. A las 10 horas y 12 minutos, Gómez ordenó lanzar. López, quien había estado operando el sistema bajo instrucciones de su comandante, vaciló por un momento mirando la pantalla que claramente mostraba el objetivo en espacio internacional. Pero la disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron. Presionó la secuencia de lanzamiento en su consola. La computadora del sistema ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando que tenía solución de disparo válida con probabilidad de impacto calculada en 87% basándose en distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas. El contenedor de lanzamiento vertical se abrió con silbido de presión hidráulica, exponiendo el misil 9M96E de 6 metros de longitud. Esperando el comando final, López presionó el botón rojo de lanzamiento y todo el infierno se desató. La carga expulsora detonó lanzando el misil verticalmente fuera del contenedor, alcanzando altitud de 30 metros antes de que el motor principal de cohete sólido encendiera con rugido que literalmente hizo temblar la tierra en radio de 2 kilómetros. Llama de escape de 15 metros iluminó el área circundante como si fuera mediodía mientras el misil aceleró hacia el cielo a razón de 45 G de aceleración, alcanzando Mach 6 en 9 segundos. La trayectoria inicialmente vertical, después curvándose hacia el norte siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones de radar terrestre cada medio segundo. En la cabina de Rivera, la alerta de misil explotó con un tono diferente, más urgente, más aterrador, el que indica lanzamiento confirmado, no solo iluminación de radar. La pantalla táctica mostró la trayectoria proyectada del misil aproximándose desde el sur. Velocidad de cierre Mach 6.5, aproximadamente 7.800 km por hora. Sumando su propia velocidad de 1.200 km por hora. La computadora calculó tiempo hasta impacto, 2 minutos 40 segundos. Rivera no perdió ni fracción de segundo en shock o incredulidad. El entrenamiento de años y experiencia de combate real activaron respuestas automáticas que probablemente le salvaron la vida. Empujó el acelerador a post-quemador máximo sintiendo los motores General Electric F-19 aumentar empuje instantáneamente, acelerando el F-22 de 1100 a 1600 km por hora en 10 segundos. Simultáneamente comenzó maniobra evasiva que había practicado literalmente cientos de veces en simulador, pero nunca ejecutado contra misil real con intención de matarlo. Tiró la palanca hacia atrás,
ejecutando ascenso pronunciado de 45 grados, subiendo de 15.000 a 19.000 metros en 25 segundos, mientras aplicaba 7 GIO de fuerza que lo aplastaron contra el asiento, estrechando la visión a túnel. En la cumbre del ascenso, ejecutó un barril roll completo girando 360 grados alrededor del eje longitudinal, mientras empujaba la nariz hacia abajo, iniciando descenso de alta velocidad. Estas maniobras violentas diseñadas para romper la fijación del buscador del misil y complicar cálculos de intercepción, lanzó otra salva de señuelos radar y esta vez también bengalas infrarrojas, aunque sabía que el misil probablemente usaba guía radar, no infrarroja, pero en situaciones de vida o muerte usas todo lo disponible. El misil ajustó trayectoria compensando por maniobras de Rivera, su sistema de guía procesando datos de radar terrestre más información de su propio buscador de radar activo que había activado a 50 kilómetros del objetivo. Este buscador era sofisticado, capaz de distinguir objetivo real de cebos de señuelos radar mediante análisis de características de retorno de radar, velocidad, efecto Doppler y correlación con último dato conocido de posición. Pero aquí está donde el entrenamiento y táctica de Rivera comenzaron a marcar diferencia. Continuó ejecutando maniobras impredecibles, alternando entre ascensos, descensos, giros cerrados y cambios de velocidad cada 2 a 4 segundos, nunca manteniendo vector constante por más de 3 segundos. Esto forzaba el sistema de guía del misil a recalcular trayectoria constantemente, y cada recalculación introducía pequeños errores que se acumulaban. Además, Rivera volaba hacia zona donde sabía que el E-3 Sentry estaba transmitiendo interferencia electrónica activa, degradando señales de radar que el misil dependía para guía terminal. Transmitió en frecuencia táctica mensaje urgente. Raptor 4, bajo ataque de misil. Lanzamiento desde Venezuela. Necesito apoyo de guerra electrónica ahora. Sánchez en el Sentry ya había detectado lanzamiento mediante sensores infrarrojos de largo alcance del avión, que captaron firma térmica masiva del motor del misil. Respondió inmediatamente Raptor 4 copiado. Activando máxima interferencia en tu sector, mantén maniobras evasivas. Tenemos 4 F-35 redirigiendo hacia tu posición. Tiempo estimado 5 minutos. Pero Rivera no tenía 5 minutos. Tenía aproximadamente 80 segundos antes de que misil alcanzara su posición. Si no lograba evadirlo, el 9M96E ahora estaba a 35 kilómetros cerrando a velocidad combinada de más de 8.000 kilómetros por hora. Aproximadamente 2.200 metros por segundo, lo que significaba que cubría distancia de 1 kilómetro cada medio segundo, haciendo ventana de reacción microscópicamente pequeña. Rivera ejecutó lo que pilotos llaman maniobra de defensa de último recurso. Esperó hasta que sensores de alerta le indicaron que misil estaba a menos de 10 kilómetros distancia, donde velocidad de cierre era tan alta que misil tendría dificultad extrema ajustando trayectoria para giros bruscos. Después ejecutó giro de combate de 9G o más pronunciado que límites de entrenamiento normales, porque en este momento límites de aeronave eran menos importantes que sobrevivir. Tiró palanca completamente hacia la izquierda mientras aplicaba timón derecho, creando slip lateral que virtualmente detuvo movimiento hacia adelante del F-22, haciéndolo girar casi en su propio eje en maniobra que ninguna aeronave comercial podría ejecutar sin desintegrarse. Fuerzas G eran tan intensas que a pesar de traje anti-G inflado, Rivera sintió visión estrechándose a punto de perder conciencia, lo que pilotos llaman gray out. Apretó músculos abdominales y de piernas con toda su fuerza y gritó para mantener presión sanguínea y evitar desmayo, porque perder conciencia ahora significaba muerte cierta. El misil intentó seguir giro, pero leyes de física son implacables. Viajando a Mach 6, el radio de giro mínimo del misil era aproximadamente 4 kilómetros, comparado con menos de 2 kilómetros para F-22, a velocidad reducida después de maniobra evasiva. Misil pasó a 700 metros por debajo de Rivera, lo suficientemente cerca que vio flash brillante de su motor de cohete a través de cabina. Espoleta de proximidad del misil detectó objetivo dentro de radio de detonación de 1 kilómetro y comandó detonación de ojiva de fragmentación de 70 kilogramos. Pero debido a error de cálculo causado por maniobra extrema de último segundo, detonación ocurrió cuando misil ya había pasado posición del F-22. Explosión envió 2.000 fragmentos de tungsteno expandiéndose en cono de 45 grados, pero Rivera estaba justo fuera del cono letal. Algunos fragmentos golpearon el fuselaje inferior del F-22, creando media docena de agujeros pequeños y dañando sensor, pero sin penetrar estructura crítica o sistemas de vuelo.
Rivera sintió sacudida cuando fragmentos impactaron metal, pero controles respondían. Rápidamente verificó indicadores. Todos los sistemas mostraban verde, excepto advertencia menor de daño en vientre que no afectaba capacidad de vuelo. Transmitió con voz que no podía ocultar completamente temblor de adrenalina evadido. Misil detonó en proximidad. Tengo daño menor en fuselaje inferior, todos sistemas funcionales manteniendo egreso hacia el norte. Sánchez respondió con alivio audible en su voz copiado. Raptor 4. Excelente trabajo. Mantén rumbo actual F-35 vuelo, llegará a tu posición en 2 minutos para escolta. Pero mientras Rivera comenzaba, Simón pensaba respirar nuevamente después de experiencia más que cercana a muerte que había tenido en 2000 horas de vuelo. La situación estaba escalando dramáticamente en múltiples niveles. El E-3 Sentry había transmitido automáticamente alerta de lanzamiento de misil al comando de la Fuerza Aérea que supervisaba operaciones en región. Desde allí alerta fue elevada en 30 segundos al Comando Sur, que tenía autoridad sobre América Latina y Caribe. En otros 50 segundos llegó al jefe de Estado Mayor Aéreo en Pentágono, quien estaba en reunión matutina cuando asistente entró con tableta mostrando alerta en rojo. Casa estadounidense bajo ataque de misil venezolano en espacio aéreo internacional. Piloto reporta evasión exitosa con daño menor. Situación en desarrollo. El general David López, jefe de Estado Mayor Aéreo, con 36 años de servicio militar, leyó alerta 2 veces para asegurar que entendía correctamente. Después, dijo palabras exactas que fueron registradas en grabación de reunión. Necesito presidente en línea ahora. Y preparen opciones de respuesta porque Venezuela acaba de cruzar línea que no tiene vuelta atrás. A las 10 horas y 20 minutos, apenas 8 minutos después del lanzamiento del misil, presidente de Estados Unidos fue informado vía llamada segura mientras estaba en reunión en la Casa Blanca. Le tomó exactamente 70 segundos escuchar briefing completo antes de hacer pregunta crítica. ¿El piloto está seguro? Respuesta fue afirmativa. Piloto egresando área con escolta de F-35. Daño menor en aeronave personal ileso. Presidente entonces hizo segunda pregunta que definiría respuesta. ¿Esto fue ataque deliberado o error de un comandante local descontrolado? Asesor de Seguridad Nacional respondió con honestidad. Señor, no lo sabemos todavía, pero francamente no importa mucho. Venezuela lanzó misil contra aeronave estadounidense en espacio internacional. Eso es acto de guerra sin importar intención. Si no respondemos con fuerza, cada adversario en el mundo lo interpretará como debilidad y estaremos invitando más ataques. Presidente, quien había sido gobernador antes de ganar elección y generalmente prefería soluciones diplomáticas sobre militares, tomó decisión en menos de 4 segundos. Autorizó respuesta militar proporcional contra estación que lanzó misil y cualquier sistema de defensa aérea venezolano que represente amenaza continua a nuestras operaciones. Quiero opciones en mi escritorio en 1 hora, pero ejecuten defensivas inmediatas para proteger nuestras aeronaves en región. Y déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron impresionantes en velocidad y escala. En menos de 25 minutos después del ataque, 4 F-35 Lightning Dodo, que habían estado en alerta en base adelantada en Colombia, despegaron con misión de establecer superioridad aérea total sobre frontera venezolana. 6 F-15 Eagle adicionales lanzaron desde portaaviones con misiles antirradiación AGM-88 HARM para atacar radares venezolanos si mostraban comportamiento hostil adicional. 2 EA-18G Growlers activaron guerra electrónica de espectro completo transmitiendo 150 kW de potencia de interferencia en todas las frecuencias usadas por sistemas de defensa venezolanos, efectivamente cegando sus radares más allá de 50 kilómetros. Un submarino de ataque clase Virginia que había estado patrullando cerca recibió órdenes de acercarse a costas venezolanas, listo para lanzar misiles de crucero Tomahawk si situación escalaba. Y quizás más significativo, portaaviones USS Abraham Lincoln, que había estado en tránsito hacia Pacífico, recibió órdenes de girar y dirigirse a toda velocidad hacia Caribe, reforzando presencia naval estadounidense en región. Todo esto sucedió en 25 minutos, mostrando capacidad de respuesta rápida que pocos países en mundo pueden igualar. Mientras tanto, en Venezuela, pánico absoluto estaba instalándose cuando realidad de lo que Gómez había hecho comenzó a penetrar cadena de comando. El primer indicio de problema llegó cuando Comando Regional en Cúcuta intentó contactar estación de Gómez para rutina de actualización y operador mencionó casualmente que habían lanzado misil contra objetivo estadounidense. Hubo silencio de aproximadamente 5 segundos en línea, que probablemente pareció eternidad, antes de que Comandante Regional Coronel Luis Martínez prácticamente gritara:
¿Ustedes hicieron qué? Repita eso inmediatamente. Cuando confirmación llegó, Martínez, quien era oficial experimentado con 27 años de servicio, entendió inmediatamente magnitud del desastre. Transmitió mensaje urgente a Ministerio de Defensa en Caracas. Hemos tenido incidente grave, estación en frontera. Lanzó misil contra aeronave estadounidense en espacio internacional sin autorización. Necesito orientación inmediata. En Ministerio de Defensa, mensaje causó confusión inicial porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales pensaron que era error de comunicación o ejercicio mal etiquetado. Pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de múltiples fuentes, incluyendo monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban de ataque de misil, realidad se impuso. Ministro de Defensa General, Carlos Herrera, convocó reunión de emergencia de Gabinete de Seguridad que comenzó a las 11 horas y 15 minutos, apenas una hora después del lanzamiento del misil. Asistentes incluían jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea, comandante de Defensa Aérea integrada, ministro de Relaciones Exteriores y por videoconferencia embajador venezolano en Naciones Unidas. Herrera abrió reunión con palabras que según testigos presentes fueron: caballeros, enfrentamos posiblemente la crisis más seria en historia moderna de nuestra nación. Un comandante actuando sin autorización ha atacado a aeronave estadounidense en cielos internacionales. Necesito saber 3 cosas. Primero, ¿qué exactamente pasó? Segundo, ¿por qué pasó? Y tercero, ¿qué diablos vamos a hacer al respecto antes de que estadounidenses conviertan este país en estacionamiento? El briefing que siguió pintó imagen devastadora de incompetencia en múltiples niveles. Gómez había malinterpretado órdenes o deliberadamente las había ignorado, dependiendo de interpretación. Cadena de comando había fallado en asegurar que órdenes fueran entendidas inequívocamente. Sistemas de comunicación habían fallado en momento crítico, impidiendo que Gómez contactara comando antes de lanzar. Y supervisión de asesores aliados había sido inadecuada o quizás irónicamente demasiado efectiva si habían alentado comportamiento agresivo. Pero más allá de asignar culpa, cuestión inmediata era qué hacer. Ahora que el misil había sido lanzado, el caza había sido atacado y Estados Unidos, sin duda, estaba preparando respuesta. Las opciones discutidas en esa reunión, según transcripciones parciales que fueron filtradas posteriormente, variaban de optimistas a francamente delirantes. Ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir disculpa inmediata, caracterizando incidente como error trágico de comandante descontrolado, y ofrecer compensación más castigo del oficial responsable, esperando que esto satisficiera a Washington y previniera escalación militar. Comandante de Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad y sugirió, en cambio, postura de que Venezuela estaba defendiendo legítimamente su espacio aéreo contra provocaciones estadounidenses. Aunque incluso mientras pronunciaba palabras parecía darse cuenta de lo absurdo del argumento, considerando que caza estaba documentadamente en espacio internacional. Jefe de Estado Mayor, sorprendentemente fue más realista, evaluando que Venezuela simplemente no tenía capacidad militar para resistir respuesta estadounidense seria, y que mejor estrategia era diplomacia agresiva buscando apoyo internacional, especialmente de aliados, para presionar a Estados Unidos a limitar respuesta. Herrera escuchó argumentos durante 35 minutos antes de tomar decisión. Venezuela emitiría disculpa caracterizando incidente como error no autorizado. Removería inmediatamente a Gómez de comando y lo arrestaría. Ofrecería compensación por daños a aeronave estadounidense y invitaría a la investigación internacional del incidente. Simultáneamente, activarían todos los canales diplomáticos posibles para contener respuesta estadounidense. Pero aquí está la cosa. Mientras venezolanos discutían opciones diplomáticas, Estados Unidos ya había tomado decisión militar. A las 11 horas y 40, hora de Venezuela, aproximadamente 1 hora y 28 minutos después del ataque de misil, presidente había revisado 3 opciones de respuesta preparadas por Pentágono. Opción 1 limitada, atacar solo estación específica que lanzó misil enviando mensaje focalizado. Opción 2, moderada, atacar todas las estaciones de radar en región occidental de Venezuela, degradando capacidad defensiva en área donde incidente ocurrió. Opción 3, extensiva, atacar toda infraestructura de defensa aérea venezolana, efectivamente eliminando capacidad de Venezuela para amenazar a aeronaves estadounidenses permanentemente. Presidente, después de consultar con secretario de Defensa, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, seleccionó opción 2 con modificación. Atacarían estaciones de radar.
pero también incluirían sensores de vigilancia aérea de largo alcance y centros de comando que coordinaban defensas aéreas. Justificación era que respuesta debía ser suficientemente severa para disuadir futuros ataques, pero no tan devastadora que dejara a Venezuela completamente indefenso, lo cual podría crear vacío de seguridad en región. Orden de ejecución fue transmitida al Comando Sur a las 12 horas con directiva de iniciar operaciones dentro de 5 horas, permitiendo tiempo para posicionar activos y ejecutar planificación final. Mientras planificadores militares trabajaban en detalles de operación que designaron viento fronterizo, eventos continuaban desarrollándose tanto militar como diplomáticamente. Rivera había aterrizado su F-22 dañado en base segura sin incidentes, donde fue recibido por comandante de grupo aéreo, quien lo abrazó, algo inusual en fuerza aérea, pero comprensible. Dadas las circunstancias, equipo de mantenimiento inspeccionó daños encontrando 15 impactos de fragmentos en fuselaje inferior. El más profundo había penetrado 5 milímetros en estructura de composite, apenas faltando línea de combustible por 3 centímetros. Literalmente diferencia entre reparación menor y posible explosión catastrófica. Rivera fue llevado a enfermería donde médico verificó que no tenía lesiones físicas más allá de moretones leves de arnés de seguridad que lo había sostenido durante maniobras extremas, pero también notó signos de shock psicológico postraumático, manos temblando ligeramente, pulso de 115, incluso 30 minutos después del aterrizaje, incapacidad de mantener contacto visual por más de 3 segundos. Médico prescribió 24 horas de descanso antes de volver a volar. Decisión que Rivera aceptó sin argumento inusual para piloto típicamente agresivo, que normalmente quería regresar a cabina inmediatamente. En Venezuela, Gómez había sido arrestado por policía militar a las 12 horas, cuando unidad de seguridad llegó a su estación con órdenes escritas de Comando Supremo. Según testigos, Gómez inicialmente resistió arresto, argumentando que había actuado apropiadamente defendiendo espacio aéreo venezolano. Cuando coronel de policía militar leyó cargos formales que incluían desobediencia de órdenes directas, poner en peligro seguridad nacional y potencialmente iniciar conflicto armado no autorizado, realidad aparentemente penetró y permitió ser esposado sin resistencia adicional. Fue llevado a prisión militar en Caracas, donde permanecería en confinamiento solitario durante investigación. Irónicamente, los asesores aliados que habían estado observando operación de su estación desaparecieron misteriosamente antes de que investigadores llegaran para entrevistarlos, habiendo sido extraídos silenciosamente por personal de embajada aliada, que claramente no quería que estuvieran disponibles para preguntas sobre qué papel exactamente habían jugado en decisión de Gómez de lanzar. A nivel diplomático, cosas se movían rápidamente, pero no necesariamente en dirección que Venezuela esperaba. Gobierno venezolano emitió disculpa formal a las 13 horas transmitida mediante los canales diplomáticos a Washington. El texto reconocía que un comandante actuando sin autorización había lanzado un misil contra una aeronave estadounidense en el espacio aéreo internacional. Expresaba un profundo pesar por el incidente, anunciaba el arresto y el procesamiento del oficial responsable y ofrecía compensación por los daños más cooperación total en la investigación. Pero mira, aquí está el problema con el timing. Para cuando la disculpa llegó al escritorio del secretario de Estado estadounidense, la decisión militar ya había sido tomada e implementada, y los activos ya estaban moviéndose hacia las posiciones de ataque. El secretario de Estado leyó la disculpa, transmitió el contenido al presidente, quien respondió con algo como aprecio el gesto, pero no cambia el hecho de que un acto de guerra fue cometido. La respuesta militar ya está en progreso. Continuaremos según lo planeado. El mensaje fue comunicado al embajador venezolano, quien según los reportes palideció visiblemente al entender que la diplomacia había llegado demasiado tarde para prevenir las consecuencias militares. Y déjame pintarte lo que estaba convergiendo hacia Venezuela porque la escala era impresionante. 6 F-35 Lightning II de 2 escuadrones diferentes ahora patrullaban el espacio aéreo sobre la frontera Venezuela-Colombia, listos para interceptar cualquier aeronave venezolana que intentara despegar. 8 F-15 Eagle configurados para el ataque de supresión de defensa aérea con 3 misiles AGM-88 HARM, cada uno total de 24 misiles antirradiación listos para atacar cualquier emisor venezolano. 13 A-18G Growlers generando 150 kV combinados de interferencia electrónica, efectivamente cegando los radares venezolanos más allá de 60 kilómetros. 2 submarinos clase Virginia habían cerrado a distancia de lanzamiento, llevando 12 torpedos Mark 48 adicionales.
Y sobre todo esto, 2 cruceros clase Ticonderoga habían llegado de Florida cargados cada uno con 20 misiles de crucero Tomahawk, más la capacidad de bombardeo directo si necesario. Era una fuerza de ataque que representaba aproximadamente $10,000 millones en equipamiento militar avanzado convergiendo para atacar un país cuyo presupuesto de defensa anual completo era de 1.800 millones. La asimetría era tan masiva que el resultado nunca estuvo en duda. La única pregunta era cuánto daño Estados Unidos decidiría infligir. A las 15 horas, comenzó lo que el comando estadounidense llamó la fase de preparación del espacio de batalla. Los Growlers aumentaron la potencia de interferencia a niveles que no solo degradaban, sino prácticamente apagaban los radares venezolanos. Los operadores en las estaciones de defensa aérea venezolanas vieron sus pantallas llenarse de retornos falsos, ruido y fantasmas, haciendo imposible distinguir las amenazas reales. Varios comandantes de estación intentaron cambiar las frecuencias, pero descubrieron que los estadounidenses tenían la capacidad de seguirlos a través del espectro completo de frecuencias, saturando cada banda que intentaban usar. Era una guerra electrónica de espectro completo ejecutada con precisión y poder, que los sistemas venezolanos simplemente no podían contrarrestar. Al mismo tiempo, los drones MQ-9 Reaper, volando a 13,000 metros sobre los cielos internacionales, transmitían video en alta resolución de las estaciones venezolanas, permitiendo a los analistas estadounidenses confirmar las ubicaciones exactas de los objetivos y verificar que no había cambios de última hora en los despliegues. Cada estación de radar, cada sensor de vigilancia, cada centro de comando fue fotografiado y geolocalizado con una precisión de 2 metros. A las 16 horas, exactamente 5 horas y 48 minutos después del ataque inicial contra Rivera, comenzó la operación Viento Fronterizo con el lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas. Los cruceros iniciaron lanzando 10 Tomahawk, cada uno 20 misiles emergiendo de las celdas verticales con intervalos de 7 segundos. Cada lanzamiento marcado por una columna de fuego y a humo visible a 25 kilómetros. Los submarinos lanzaron 8 Tomahawk adicionales desde la profundidad de periscopio cada eyección, creando una perturbación en la superficie que los satélites de reconocimiento capturaron en tiempo real. 25 minutos después, cuando esos misiles estaban a mitad de camino, los 2 B-1 Lancer lanzaron su 40 JSSM desde una distancia de 350 kilómetros, todos los misiles convergiendo hacia los objetivos en Venezuela desde direcciones múltiples norte, noroeste y oeste, complicando la defensa porque las amenazas llegaban simultáneamente desde vectores separados por más de 80 grados. Un total de 68 misiles de crucero ahora volaban autónomamente hacia Venezuela, cada uno navegando mediante la combinación de GPS, navegación inercial y correlación de terreno, cada uno programado para un objetivo específico, cada uno con una ojiva de 450 kilogramos suficiente para destruir prácticamente cualquier estructura militar. Era un ataque de saturación masiva diseñado para abrumar completamente las defensas venezolanas y asegurar la destrucción de todos los objetivos primarios. En Venezuela, el primer indicio del ataque llegó a las 16 horas y 25 minutos, cuando el radar fronterizo más occidental detectó múltiples contactos aproximándose desde el norte. El operador intentó generar un conteo, pero la interferencia electrónica era tan intensa que solo podía confirmar múltiples amenazas, número indeterminado, distancia aproximada 100 kilómetros. La alerta fue transmitida a todos los sistemas de defensa aérea con la orden de prepararse para un ataque inminente. Pero aquí está la cruel ironía. Por supuesto, los sistemas ya estaban en máxima alerta. Después del incidente con Rivera, sus operadores habían estado en los puestos durante 7 horas, algunos exhaustos, mentalmente drenados por la tensión constante. Los comandantes de las estaciones de radar intentaron activar los radares de control de fuego para generar las soluciones de disparo. Pero descubrieron que en el momento que transmitían los misiles AGM-88 HARM de los F-15, detectaban las emisiones y lanzaban automáticamente. El primer radar que cometió el error de encender fue la estación en Cúcuta, irónicamente la misma que había lanzado contra Rivera. 2 HARM convergieron hacia su radar desde ángulos diferentes alcanzando el objetivo en un intervalo de 3 segundos. Las explosiones desintegraron la antena de radar valorada en 25 millones y destruyeron el vehículo de electrónica asociado. El segundo radar que intentó activarse cerca de San Antonio del Táchira recibió un tratamiento similar 3 HARM impactando dentro de un radio de 20 metros, destruyendo no solo el radar, sino también 2 vehículos de lanzamiento cercanos. Los comandantes de otras estaciones entendieron el mensaje.
No podían usar los radares sin convertirse en objetivos inmediatos, pero sin los radares no podían guiar los misiles interceptores hacia las amenazas entrantes. Estaban efectivamente ciegos enfrentando una docena de amenazas que se aproximaban rápidamente. Algunos comandantes tomaron la decisión desesperada de lanzar los misiles en modo autónomo sin guía de radar, esperando que los buscadores propios de los misiles pudieran adquirir los objetivos. Pero la probabilidad de éxito en tales condiciones era minúscula. Menos de un 4%, 15 misiles interceptores fueron lanzados desde 3 estaciones diferentes, gastando 45 millones en hardware para lograr exactamente 0 interceptaciones. Todos los misiles agotaron el combustible sin adquirir objetivos, estrellándose en las montañas o en tierra deshabitada. Fue un desperdicio masivo de recursos que demostró la desesperación de la situación, pero también la inadecuación fundamental de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con guerra electrónica de espectro completo. A las 16:40, los primeros Tomahawk alcanzaron la frontera venezolana habiendo volado 90 kilómetros en aproximadamente 50 minutos. Cruzaron del cielo a tierra a una altitud de 70 metros, sus sistemas de correlación de terreno inmediatamente reconociendo la transición y ajustando la navegación. En la fase terminal sobre tierra ascendieron a 250 metros, activaron los buscadores de imagen y comenzaron a buscar los objetivos específicos. El objetivo número 1 era la estación de radar en Cúcuta, específicamente la que había atacado a Pomona Rivera. 4 Tomahawk habían sido asignados a esta estación para asegurar la destrucción completa. El primer misil impactó el vehículo de radar de búsqueda, que milagrosamente todavía estaba intacto después de los ataques HARM anteriores. La penetración y detonación convirtieron el radar de 35 millones en una nube de fragmentos metálicos. El segundo Tomahawk impactó el edificio de comando destruyendo las computadoras de control de batalla y los sistemas de comunicación. El tercero impactó el área de almacenamiento de misiles, donde 50 interceptores todavía estaban en los contenedores. La explosión detonó los propulsores de cohete de los interceptores, creando una explosión secundaria equivalente a 10 toneladas de TNT, que fue sentida como un temblor menor a 12 kilómetros. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla continua para las fuerzas venezolanas, mientras 68 misiles impactaban los objetivos a través de la región occidental del país. La segunda estación cerca de San Antonio del Táchira recibió 5 impactos destruyendo todos sus vehículos de radar lanzadores y comando. La tercera estación cerca de El Vigía fue demolida por 6 misiles que atacaron desde direcciones diferentes, impactando dentro de una ventana de 18 segundos. La cuarta estación intentó reubicarse después de detectar los ataques en otras ubicaciones, pero 3 YSSM encontraron sus vehículos en la carretera destruyéndolos mientras estaban en movimiento, vulnerables sin sus sistemas de defensa desplegados. En menos de una hora, las 4 estaciones de radar que representaban la inversión venezolana de 800 millones habían sido reducidas a chatarra humeante. Pero los ataques no se limitaron a los sistemas de radar. 5 sensores de vigilancia aérea de largo alcance, incluidos 3 96 L6E, que costaban 35 millones cada uno, fueron destruidos eliminando la capacidad de Venezuela para detectar aeronaves aproximándose a distancias mayores de 60 kilómetros. 3 centros de comando y control, que coordinaban las defensas aéreas regionales, fueron atacados con precisión quirúrgica, los misiles penetrando los techos y detonando dentro de las estructuras, colapsando los sistemas de comunicación y computación. 4 instalaciones de almacenamiento de misiles fueron demolidas destruyendo los repuestos valorados en 200 millones que hubieran permitido el reabastecimiento de los sistemas dañados. Para las 18:30, el ataque había terminado de 68 misiles lanzados. 62 impactaron los objetivos exitosamente. Una tasa de éxito de 91% considerada excepcional. 6 misiles fallaron por diversas razones. 2 tuvieron mal funcionamiento de los sistemas de guía y se estrellaron en áreas deshabitadas. 2 fueron derribados por el fuego antiaéreo de cañones de 30 milímetros en golpes de suerte extraordinaria. 2 impactaron objetivos equivocados debido a errores en las coordenadas programadas, aunque afortunadamente esos errores fueron a áreas no pobladas. El daño acumulado fue devastador. 4 estaciones completas destruidas valoradas en 800 millones. 5 sensores de largo alcance destruidos valorados en 150 millones, centros de comando destruidos valorados en 100 millones, depósitos de municiones destruidos con el contenido valorado en 200 millones.
La infraestructura de soporte, incluidos los generadores de energía y los sistemas de comunicación destruidos, valorados en 50 millones. Un total de daño directo de aproximadamente 1.300 millones, sin considerar que el reemplazo tomaría años y costaría significativamente más debido a la inflación y las dificultades de adquisición bajo las sanciones. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.